Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar. ¿Todos a bordo? Atención pasajeros, siguiente estación, La Inspiración. Siéntate, relájate y disfruta del viaje. Cruce de vías. Un encuentro de experiencias. Muy buenos días, familia bonita de Valora Radio y de Cruce de Vías. Bienvenidos y bienvenidas todas ustedes a esta su estación, a su rinconcito tapatío desde el cual estamos transmitiendo cada martes en punto de las 9 de la mañana. No solamente Jessica Yero, su servidora, sino todo un equipo que hace posible que acortemos distancias y que podamos justamente, pues coincidir en una mañana rica, comenzando con el pie derecho nuestro día y por supuesto también encontrándonos con esta mejor versión de nosotros mismos. Recordando que pues todos fuimos enviados y fuimos llamados a este mundo con la intención de tener vida y vida en abundancia, y eso se puede aprender. Por eso es que estos espacios, tanto de Cruce de Vías como de todos los programas de la barra de Valora, pues tenemos ese objetivo, esa intención, tener los pies en la tierra, la mirada en el cielo y por supuesto darte la oportunidad a ti de conectar con distintas historias y testimonios que nos inspiren a hacer de nuestra vida y de nuestro testimonio, pues algo extraordinario. Pudiera parecer muy ordinario, pudiera parecer un martes cualquiera en el que me despierto, en el que voy a trabajar y hacer lo que todos los días hago, pero en realidad no es eso. En realidad es una nueva oportunidad y ¿qué crees? También es un día menos. Un día menos que le restamos a nuestra vida y que tenemos que aprovechar al máximo. Justamente el día de hoy, el tema es una invitación poderosa. Es una invitación a adueñarte de tu vida, para ahí encontrar la libertad. Creo que todos queremos ser libres, todos queremos ser felices y definitivamente lo podemos ser si nos lo proponemos. ¿Por qué no? ¿Por qué no intentarlo? ¿Por qué no proponernos a lograrlo? Y quiero invitar por supuesto a ti, que nos ayudes a compartir, que nos ayudes a escribirnos desde donde nos escuchas. Yo sé que ya hay varios por ahí, radioescuchas, que ponen alarmita los martes a las 8:55 para poder sintonizar Valora y sintonizar Cruce de Vías. De verdad, de corazón, gracias, porque ese es nuestro mejor gracias a todo el esfuerzo que hacemos detrás de cámaras, detrás de micrófonos, para que esto sume, que no sea algo improvisado, que no sea algo que simplemente ocupe un espacio radiofónico, ¿verdad? Entonces, gracias a ti por compartir, gracias por darle clic a estas flechitas que están aquí abajo, gracias por regalarnos estrellas para seguir iluminando vidas. Te platico que esta campaña de las estrellas es una campaña que Facebook nos permite para llegar a más personas y para recaudar fondos. Recaudamos fondos a través de tus estrellas para todos los apostolados de Valora, incluido Valora Radio, que es uno de ellos. Entonces, si tú nos donas estrellas, podremos seguir iluminando vidas a la luz del Evangelio. Y esto es gracias a tu generosidad. Quiero mandar saludos a Lupita Venegas, mi mejor abrazo y por supuesto con muchísimo cariño la gratitud de estos espacios que nos proporciona. También a Lalo Chávez y también a Ariel Becerra. Todos ellos son los que encabezan a nivel técnico y a nivel directivo esta estación de radio. Pero sobre todo gracias a ti porque eres el protagonista de este espacio radiofónico. Y quiero darle voz a lo que piensas, a lo que sientes. ¿Qué tan dueño estás siendo de tu vida? Esa es la pregunta que tengo para ti el día de hoy. Una pregunta que yo creo que sí puede confrontar y que definitivamente vale la pena reflexionar y meditar para, en caso de que no tengas bien agarrado el timón del barco, puedas tomarlo y saber cómo te conviene tomarlo. Quizás dándole el mando a alguien más
y estando ahí, pues por supuesto al pie del cañón, ¿no? Entonces quédate conmigo. Nuestro tema del día de hoy, aduéñate de tu vida, esposa. Ahí está la libertad. Puede pasarnos en ocasiones que sintamos que, bueno, pues las responsabilidades como mamá, como esposa, como hija de Dios, pues se empiezan a pesar, empiezan a ser muchas, empiezan a hacernos sentir agotadas. Y bueno, pues quizás un poquito no tan libres de hacer lo que nos gustaría, de regalarnos tiempo, de disfrutar la vida, de tener descanso, esos espacios necesarios para vivir. Si ese es tu caso, quédate, porque aquí vamos a encontrar algunas claves para recobrar la libertad y esta sensación, pues que nos hace sentir que todo lo podemos en Dios que nos fortalece. No que todo lo podemos empoderadamente como el mundo nos invita a hacer hoy en día como mujeres, sino que todo lo podemos en Dios que nos fortalece. Porque en la verdad está la libertad. Y por aquí ya te estoy dando algunos spoilers del programa, pero quédate por favor porque definitivamente vale la pena que reflexionemos acerca de este tema tan profundo, porque como seres humanos tenemos una libertad y la pregunta es que también la estamos utilizando. Así es que quiero mandar ya saludos a Roger Bárcenas, uno de los radioescuchas que está al pie del cañón cada martes. Y por supuesto también a Petra Moreno. Saludos desde San Diego, California. Acá escuchándolos desde el trabajo. El programa nos escucha en TuneIn. Bendiciones. Gracias, Roger. Por aquí lo revisamos. Ariel nos hará el favor de revisar por qué nos está escuchando en TuneIn. Y bueno, pues ya les estaré platicando en un momento más si ya se recobró por ahí la señal y la transmisión por ese medio. Bueno, pues entonces vamos a comenzar con el pie derecho nuestro programa poniendo cerebros en marcha. Vamos a irnos directo a Cerebros en Marcha porque vale la pena pues empezar por el principio, que es reflexionar sobre qué es la libertad. ¿Existen varios tipos de libertad o solamente una? Bueno, pues creo que vale la pena preguntarnos esto para comenzar a indagar en el tema de qué tan libres estamos siendo en nuestras vidas. ¿Va? Perfecto, entonces arrancamos con Cerebros en Marcha. Estás escuchando Cruce de Vías. ¿Cómo puedes contactarnos? A través de @valoraradio y a través de @valoracrucedevías. Valora Cruce de Vías te va a permitir ver los programas semana con semana. Es decir, si tú quieres ver todos los programas que llevamos, te metes a Facebook y buscas Valora Cruce de Vías. Ahí vas a encontrar nuestra página exclusiva del programa y ahí vas a poder ver todos los programas que llevamos transmitidos en todas las temporadas desde que comenzó. Así es, desde que comenzó más o menos hace unos 10 años, imagínate. Todo el manjar de contenidos que te puedes aventar. Muy bien, pues entonces arrancamos. Estás escuchando Cruce de Vías y esta estación es tu estación llamada Valora Radio. Gracias, familia. Unamos engranes y dejemos que las letras nos guíen hacia el conocimiento colectivo. Alimentemos nuestros sentidos y compartamos historias. Pongamos entonces Cerebros en Marcha. La verdad nos hará libres. Esa es una frase poderosa, ¿no te parece? La verdad nos hará libres. Y el mayor imperio que tú puedes conquistar es gobernarte a ti mismo. Esta frase también interpela muchísimo. ¿Qué es lo que pasa? Que el mayor imperio muchas veces queremos que sea el marido, el esposo o la esposa. Decir, es que necesitamos corregir estas cosas y necesitamos mejorar en esto y necesitamos conquistar juntos la paz familiar y en casa, ¿no? Y entonces empezamos a pelearnos por aquello que pues nos quita un poco la paz, ¿no? Incluso digo, para quienes tenemos matrimonios jóvenes de menos de 10 años, pues podemos estar hablando de crisis como el de la pasta dental, de oye, es que, ¿cómo es posible? Es cuestión de educación básica y de modales que no dejes tu ropa tirada en el piso, ¿no? Y bueno, pues esto realmente nos puede hacer mucho ruido, nos puede quitar la paz y entonces podemos pensar que la conquista, la batalla, el imperio que tenemos que lograr, bueno, pues es justamente corregir a esa personita que tengo al lado, ¿no? Sé que yo también tengo defectos, yo también estoy trabajando en ellos, pero mira, es que él, ¿no? Y entonces, ¿qué crees?
ahí empezamos a perder nuestra libertad porque nos estamos enfocando en aquello negativo, en aquello que nos incomoda y no agradeciendo todo aquello que tenemos. Empezamos a perder libertad porque empezamos a dejar de disfrutar aquello que en libertad hemos elegido en nuestra vida. Ojo, en libertad elegimos para nuestra vida estar con esa persona. Y entonces cuando nos quejamos de estar con esa persona, estamos minando aquella decisión que puede ser disfrutable si nos lo proponemos. Entonces, el mayor imperio es gobernarse a sí mismos. Incluso la palabra de Dios lo menciona, ¿no? Cómo es que muchas veces estamos viendo la paja en el ojo del hermano y no vemos la viga que tenemos en el propio. Bueno, pues es más o menos esto de lo que hablamos. El mayor imperio es gobernarse a sí mismos. ¿Qué tanto nos estamos gobernando a nosotros? Las mujeres, querida esposita, te quiero decir, muchas veces caemos en el error de querer controlar a nuestros esposos. ¿Por qué? Porque tenemos muchas habilidades y muchas cualidades de estar haciendo muchas cosas a la vez, de estar siempre buscando crecer, siempre buscando estar mejor. Y bueno, pues ante eso, por supuesto, salen quizás esas áreas de oportunidad de nuestro esposo. Y entonces, con la mejor de las intenciones, pero muchas veces las peores de las formas, estamos intentando que el esposo mejore aquello que nosotras creemos que tiene que mejorar o corrija aquello que nosotras creemos que tenemos que corregir, que tiene que corregir. Y entonces es ahí donde caemos un poco como en ser mamás y no esposas, porque quizás estamos como, ahora sí que replicando el modelo de crianza de nuestros hijos, pero con nuestro esposo que no nos toca, ¿no? Entonces hay que reenfocar, hay que quitarnos esos lentes que ven aquello negativo, aquello que incomoda, para ponernos aquellos lentes que nos ayudan a agradecer. Y entonces con caridad y desde la gratitud, pues quizás ir influyendo positivamente en nuestro entorno. Pero esto no se puede lograr si no hay una conquista propia previa, porque entonces vamos a estar cayendo en varios errores importantes. Estos errores importantes definitivamente tienen que ver con mirar aquello del otro, pero dejar de mirar lo propio, que es lo que te estoy mencionando en este momento. Y entonces voy a entrar en materia después de haber hecho un pequeño contexto de qué pudiera estar sucediendo en nuestra vida, que nos empieza a restar libertad y nos empieza a hacer sentir prisioneras en una casa en la que no me gusta la dinámica. Y peor aún si llegamos a una lucha de poderes de, oye, pues es que ya estoy tan cansado que tú dices negro y yo digo blanco. Estoy tan cansado de que me estés diciendo que sí, que no, cómo sí, cómo no. Entonces me voy a lo contrario y ahí es donde de verdad se vuelve una guerra tremenda entre él y ella y no una batalla entre nosotros como matrimonio y aquello que nos puede estar sucediendo. Ok, entonces, ¿qué es la libertad? Eso te podrías estar preguntando. ¿Por qué? Porque esta conquista, este imperio que tenemos que lograr es gobernarnos a nosotros mismos para entonces poder adueñarnos de nuestra vida, porque ahí está la libertad. ¿Pero qué es la libertad? Si ese es nuestro objetivo, tenemos que tener claro, pues, qué significa ser libres, ¿no? Y te quiero platicar que antes se pensaba que la libertad era la capacidad que tenía el hombre para elegir entre lo que está bien y lo que está mal. ¿Cómo, Jessie? A ver, antes, pues esa me suena una definición muy, muy certera, ¿no? Pero te quiero compartir que desde el personalismo, este hermoso estudio filosófico y esta corriente filosófica del Papa San Juan Pablo II, bueno, pues ahora ya no se trata solamente de tener esa capacidad de elegir entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, sino el bien verdadero. Fíjate bien, desde el personalismo la libertad es la capacidad que tienes tú y tengo yo de elegir el bien verdadero. ¿Pero qué significa esto y qué diferencia tiene? Bueno, pues la luz de la verdad. La luz de la verdad que nos va a indicar hacia dónde podemos empezar a darle en el caminar del día a día. Ese bien verdadero va a ser bueno para mí. Es decir, ese bien verdadero, ese bien desde la verdad, va a ser bueno para mí desde la antropología.
Y aquí ya puedo empezar a sonar como demasiado elevada, pero te voy a explicar que la antropología es justamente este estudio del diseño natural del hombre, de la persona humana, ¿no? Entonces, nosotros creamos o no creamos en cuestiones espirituales, ¿no? Quizás tengas algún amigo conocido ateo o varios, porque lamentablemente hemos caído mucho en esta parte, ¿no? De creer que todo lo podemos sin Dios, ¿no? De creer que estos falsos mesías, como el evangelio del día de hoy, y si no lo has escuchado te quiero invitar a escucharlo. ¿Qué haría Jesús? Es un podcast en Spotify que definitivamente vale la pena seguir. Bueno, ahí explicaba el padre Abascal que justamente existen muchos falsos mesías y entre ellos está, por ejemplo, la tecnología, por ejemplo, la ciencia, por ejemplo, pues esta falsa libertad o libertinaje sexual, tantas cosas que pueden estar mermando nuestro conocimiento de lo que es verdadero, a la luz de lo que es la verdad y no lo que aparentemente es la verdad, ¿no? Que el mundo nos presenta como verdadero. Entonces, nosotros antropológicamente hablando tenemos un diseño con estas dimensiones, con cuerpo, con alma, con espíritu, con mente, psique, voluntad, libertad, todas estas dimensiones, espiritualidad. ¿Y qué es lo que sucede? Que aunque nosotros creamos o no creamos que tenemos estas dimensiones, pues definitivamente creo que no nos exime de tenerlas, ¿no? Y entonces, a la luz de la antropología, que es mi verdad como persona, que no es diferente a su verdad como persona, puedo elegir lo que me hace bien y ahí es donde verdaderamente voy a ser libre. Espero estar siendo clara y si tienes una pregunta, házmela, porque me encantaría saber si algo no está quedando claro, porque son temas profundos. Yo desde el conocimiento de mi persona, desde a la luz de la antropología filosófica, que es este diseño natural del ser humano, tengo la capacidad de elegir entre el bien y el mal, pero aún entre los muchos bienes que pueden existir en el mundo, hay un bien verdadero, que es el que me va a llevar a ser libre y pleno. ¿Por qué? Porque me estoy eligiendo a mí, no a mi deseo, no a lo que se me antoja, que muchas veces no es lo que verdaderamente me hace bien. Y voy a usar un ejemplo muy concreto para ejemplificar esto, ¿no? Y es justamente la parte de, por ejemplo, la comida, ¿no? A mí se me puede antojar comer chips, ¿no? Papas. Ay, oye, no tiene nada de malo, estoy en mi momento de relax, no es que coma solo papas todo el día y todos los días, pero se me antojan y es algo bueno, no estás haciendo nada malo, ¿no? Pero si tú en lugar de elegir papas fritas, decides elegir una fruta como un snack, bueno, pues muy probablemente estás eligiendo algo mejor entre lo bueno, ¿no? Hay varias opciones, tú puedes elegir algo mejor entre lo bueno. Y ahí es donde entra el bien verdadero. ¿Por qué? Porque si me pongo a pensar en lo que mi cuerpo necesita para tener energía, para hacer lo que necesita hacer, que es vivir, bueno, pues entonces voy a elegir la fruta y no las papas, aunque se me antojen más las papas y me den más felicidad momentánea las papas. Bueno, pues algo así funciona, algo así es como funciona nuestra libertad. Esta capacidad de elegir el bien verdadero, el bien que me hace bien a mí como persona, desde mi diseño natural y desde mi llamado. Este llamado lo voy a retomar en la tregua, porque vale la pena darnos cuenta de que todos estamos llamados a algo, y bueno, pues eso también es parte de mi libertad, elegirlo, descubrirlo, elegirlo y seguirlo. Mario Oviedo, muchísimas gracias por tu participación en nuestro video. Gracias a ti por compartir. Muy bien. Entonces, ante esta definición personalista de la libertad, bueno, pues tendríamos que estar, por supuesto, conscientes de que existen distintos tipos de libertad. Una de ellas es la libertad interior. Esta libertad, pues que sale ahora sí que de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Entre ellos, por supuesto, los factores de mi conocimiento, de aquel libre albedrío que todos tenemos y que nos fue dado al momento de nacer. Esto es importante porque definitivamente vale mucho la pena reflexionar en que todos tenemos sin excepción la opción de elegir
entre muchos bienes y entre muchas opciones. Y este libre albedrío es aquel que nos lleva a entrar en nosotros mismos y entonces tomar grandes decisiones, estas decisiones fundamentales. Más que aquellas decisiones de si me despierto ahorita o en 5 minutos más, si como papitas o como fruta, son estas decisiones fundamentales como por ejemplo la vocación, como por ejemplo el sentido de vida, como por ejemplo la decisión de con quién comparto mi vida. Entre ellos, por supuesto, mi pareja, entre ellos, por supuesto, mis amigos, quizás el trabajo, que también es una decisión trascendente porque tendría que ser congruente con mis convicciones, ¿no? Esa es una decisión trascendente porque hoy en día hay muchas opciones de ganar dinero fácil y muchas veces caemos en traicionarnos a nosotros mismos con tal de ganar dinero, con tal de ganar poder, con tal de ganar popularidad. Y ahí no está la libertad porque estás eligiendo algo aparentemente bueno, pero no un bien verdadero, un bien que a la luz de la verdad le hace bien también a los demás. Voy a poner el ejemplo de estos influencers, ¿no? Los influencers que tenemos hoy en día, por supuesto que lo que buscan es rating y muchas de las veces se atreven a hablar desde la mentira, desde aquello pues que provoca placer, pero no verdaderamente pues fines trascendentes, no verdaderamente la bondad de lo que buscamos ser, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que sucede que estamos traicionándonos y no estamos siendo libres realmente, porque hay algo en mí que aunque yo estoy haciendo y diciendo algo hacia afuera, pues me dice, no está bien, y se llama conciencia. Entonces, bueno, pues esto pesa. ¿Por qué? Porque la libertad implica una tarea personal. Esta tarea personal es justamente llevar a mi persona a aquello que descubra y sea congruente con mi dignidad. Mi dignidad es aquel valor que yo tengo. Por el simple hecho de ser persona, soy valioso. Y entonces tengo que actuar como lo que soy, una persona valiosa, que puede compartir su riqueza con los otros. Una persona que deja huella y no herida en la otra persona. Una persona que se descubre en sí mismo valioso y entonces actúa como tal, ¿no? Y entonces, esta experiencia de la libertad nos lleva a estarnos preguntando el por qué me estoy comportando así, por qué me siento así después de que me comporto de esta forma. Y ante esas preguntas, decido cada vez mejor. Y decido desde el amor. Aquí hay otra clave importante. Decido desde el amor en libertad para amar más y mejor. Padrísimo, ¿no te parece? Entonces, todo esto sucede al interior de mi persona. Y es de lo más importante, porque incluso la palabra de Dios, vuelvo a mencionar y citar, pues nos menciona eso, ¿no? Cómo es que aquello que llega de fuera, bueno, pues no es lo que verdaderamente daña, sino aquello que sale de dentro. Aquello que sale de dentro puede hacer daño y no solamente a aquellas personas que están alrededor de nosotros, que definitivamente sí, sino también a nosotros mismos. Porque aquello que sale del interior puede hacernos daño. No hablo físicamente. Imagínate, puede hacer daño a nuestra alma. Y eso es algo grave, ¿no? Entonces, ante esta libertad interior, tenemos que ser conscientes de que también existe una libertad exterior. Y esta libertad exterior, pues existe física y civilmente, ¿no? Y bueno, pues está limitada por ciertos factores. Es decir, aunque nuestra alma es eterna, bueno, pues nuestro cuerpo es finito, ¿no? Va a llegar un momento en el que, pues se acabe, ¿no? Se acabe, se apague por alguna razón y entonces nuestra alma continúe a esta vida eterna. Pero esta libertad exterior que tenemos mientras nuestro cuerpo funcione, mientras vivamos en este reino de Dios, en este mundo terreno, bueno, pues puede ser limitada físicamente por estas limitaciones que todos tenemos. Llámese aquellos defectos, llámese aquellas
cuestiones que yo sé que yo no puedo. Por ejemplo, alguien que tiene alguna enfermedad, bueno, pues tiene limitaciones físicas. A una persona que tiene algún tipo de discapacidad, tiene limitaciones físicas, mas no pierde su libertad interior. Y aquí está otra clave que yo quiero compartirte. ¿Cómo puedes adueñarte de tu persona, adueñarte de ti mismo? ¿Cómo puedes conquistar tu libertad y tu felicidad? Siendo consciente de que independientemente a tus limitaciones físicas, eres libre. Todos los días eres libre de elegir el bien verdadero, esta libertad interior. Y por ello, quienes ven limitada su libertad exterior a nivel civil, quienes están en prisión, bueno, pues definitivamente tienen toda una historia que contar, porque ellos son quienes principalmente, si lo logran en ese proceso de trabajo interior, descubrirán que dentro de prisión han sido completamente libres. Y ese va a ser nuestro testimonio en el placer de conocer. Hoy lo invertí porque quería empezar a poner un preámbulo antes de platicarte este testimonio que te quiero compartir y que tiene que ver con esta libertad exterior. ¿Sale? Antes de irnos a la sección del placer de conocer, donde te voy a platicar este testimonio, quiero platicarte que, bueno, pues así como existen tipos de libertad, también existen límites y condicionamientos de la libertad. Es decir, ante esta situación que es la libertad, existen ciertos límites y ciertas condiciones que pueden mermar tu libertad, ¿no? Y entonces estos límites o condicionamientos, bueno, pues se pueden clasificar de cierta manera. Por ejemplo, a nivel sociológico. Es decir, somos seres sociales, estamos en una sociedad y entonces mi libertad se puede ver condicionada por la presión del ambiente, por la educación que me dieron, ¿no? Porque aunque yo soy una persona que busca que busca trascender, que busca ser pleno, vivir en abundancia, si a mí me enseñaron que robar pues no tenía nada de malo, o incluso a nivel cultural, ¿no? Por ejemplo, cuando existe algún tipo de poligamia, en lugar de ser fiel con una sola persona, existe como esta poligamia, bueno, pues puede existir cierta libertad, porque como te decía, independientemente a una religión que profesemos, independientemente a un estatus económico o a una raza, etcétera, tenemos un mismo diseño antropológico. Todos los seres humanos estamos hechos de lo mismo, tenemos un mismo diseño. Y entonces ante ello existe una misma fórmula, por llamarlo de alguna forma, de la libertad, que es justamente a la luz de nuestra verdad como persona. Y entonces estas situaciones sociológicas pueden condicionar nuestra libertad porque quizás ese ambiente, ese entorno, esa formación que recibimos nos impide darnos cuenta de que hay una ignorancia, de que hay un error ignorante, que hay un error del que no me doy cuenta de que existe, ¿no? Yo puedo pensar entonces que matar está bien, pero nunca me doy cuenta de que en realidad estoy en un error porque a eso me enseñaron, o robar, ¿no? Y entonces podemos caer en el error de Robin Hood, que justamente le robaba a los pobres para darle a los ricos y eso justificaba que hacía las cosas bien, pero en realidad no, porque eso sigue siendo un error, ¿no? Eso sigue estando mal. Entonces, esto puede condicionar nuestra libertad. A ti, esposa, a mí como esposa. Bueno, pues si en mi entorno familiar normalizo la violencia, ¿qué va a pasar? Que no me voy a dar cuenta de que hay otra forma de vivir que me va a hacer más libre que eso. Y entonces yo empiezo a violentar y empiezo a ser violentado y entonces mi libertad no existe. Hasta que algo, la verdad, llega y me dice, ¿qué crees? Eso no tendría que ser así. No porque sea común en tu entorno familiar, está bien. O es verdadero. Y entonces cuando llega esa luz de la verdad, es cuando empiezo a ser más libre. Pero es fuerte. Porque si tengo años viviendo así, pues va a ser un choque importante
el decidir salir de eso para actuar distinto, creyendo en la verdad, ¿no? Entonces, ese es uno, psicológico. Y entonces en el psicológico, lograr es el resultado de impulsos y tendencias. Estos impulsos, estas tendencias, estas pasiones, estos deseos que tenemos, muchas veces nos llevan a obrar de cierta manera que no nos hace libres. Y entonces no nos damos cuenta de que realmente podemos elegir lo mejor entre lo bueno, que no necesariamente es lo más placentero. Y a nivel psicológico, necesitamos cambiar el chip, ¿no? ¿Por qué? Porque a nivel psicológico, si yo empiezo hagan de cuenta que nuestra mente funciona con neuronas. Las neuronas entonces hacen caminos neuronales, es decir, con la repetición de actos se pueden hacer hábitos virtuosos o vicios, ¿no? Y entonces estos vicios pueden empezar a dejar de verse como vicios y decir, pues es normal, ¿no? Y psicológicamente hablando, voy a poner el ejemplo de los celos, puedo creer que estoy bien porque pues es mi esposa o es mi esposo y no pasa nada, porque pues obviamente yo estoy cuidando rancho, como decimos acá en México, en Guadalajara, ¿no? Yo estoy cuidando que pues seamos fieles en mi relación. Pero esos celos, cuando se vuelven patológicos, bueno, pues crean justamente un condicionamiento o unos límites a la libertad, porque entonces estás preso en tu mente, pensando si te está siendo fiel, si no, si ya se metió con alguien o si no, si te está mintiendo o no. Y todo eso va mermando nuestra libertad. Ojo, mamás, ojo, espositas, porque quizás también estamos cayendo en esto y entonces eso no nos permite adueñarnos de nuestra vida. Nos impide y nos contamina esta libertad. El fisiológico. El comportamiento humano depende de lo heredado y las glándulas. ¿Qué pasa? Que justamente nuestra herencia genética puede también limitarnos, ¿no? Por ejemplo, la diabetes, por ejemplo, las enfermedades como el cáncer, como tantas cosas que luego pueden estar sucediendo en nuestro cuerpo y que al final pues no tenemos control, pero sí nos limitan y hay que aceptar esa limitación exterior para compensarla con esta libertad interior que todos tenemos. Y por último, el determinismo físico, que es justamente estas fuerzas naturales alrededor, todo aquello exterior que empieza justamente a limitarnos. Es decir, pues yo quisiera vivir en un lugar donde no hubiera huracanes, ¿no? Donde no hubiera estos desastres naturales. Sin embargo, pues estoy viviendo aquí y no es una decisión fácil decidir irme a otro lugar. Entonces, todo eso también puede hasta cierto punto condicionar mi libertad exterior, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que existen también, aparte de estos condicionamientos, obstáculos a la libertad que hay que identificar. ¿Por qué? ¿Por qué te estoy explicando todo esto? Porque es importante que le pongamos nombre y apellido a los enemigos para entonces poder atacar a esos enemigos y conquistar nuestra libertad, adueñarnos de nosotras, ¿sale? Y entonces estos obstáculos podrían llamarse miedo, podrían llamarse pasiones, podrían llamarse violencia, podría llamarse ignorancia y enfermedad, que son cosas que ya hemos mencionado. Si tú tienes un obstáculo a tu libertad, que es la enfermedad, bueno, pues ¿qué podemos hacer? Trabajar en esta libertad interior. Si tú tienes un obstáculo que es la ignorancia, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues justamente trabajar en conocer más, en aprender más. Si tú tienes este obstáculo que es la violencia, que es una fuerza externa, bueno, pues empieza a pedir ayuda. Sal a una red de apoyo que te permita vencer aquel círculo de violencia. Y aquí también la palabra de Dios nos da una clave de cómo vencer la violencia. Si tu hermano, pues te golpea en la mejilla derecha, ¿tú puedes golpear en la mejilla izquierda? No, pero sí puedes ponerla. Puedes ponerla. ¿Y qué significa esto? Rompe con el círculo de la violencia. Si tú rompes con el círculo de la violencia, no va a haber para pelear se necesitan dos. No va a haber una respuesta, no va a haber una venganza. Pero sí poniendo límites.
Y todo esto es un tema que vamos a abordar en un programa posterior porque es un tema, es todo un tema extenso, el cómo empezar a vencer la violencia. Porque la violencia, recordemos que hay varios tipos, no solamente se habla de golpes, se habla de palabras, se habla de actitudes, se habla de decisiones incluso económicas que también violentan a la otra persona. Imagínate, ¿no? Entonces hay que romper con ese círculo de violencia y hay que hacerlo bien, hay que pedir ayuda. Las pasiones, estas inclinaciones que nos llevan a caer en aquello que nos puede volver esclavos de algo. Voy a poner el ejemplo de una vida sexual desenfrenada, ¿no? Bueno, pues incluso es posible llegar a una adicción, ¿no? Estas pasiones nos pueden llevar a conductas adictivas que totalmente nos vuelven prisioneros de algo más. Llámese tecnología, llámese apuestas, la ludopatía, llámese alcohol, el alcoholismo, las drogas, cuestiones como por ejemplo el ejercicio, cuestiones como por ejemplo la comida, porque todas esas pasiones suelen venir de nuestro cuerpo, nos inclinan a ir por más y más y más, y ahí es donde entra la adicción. Cuando ya no es suficiente, voy a más y a más y a más. Y el miedo es otro obstáculo a la libertad. Esposa bonita, ¿a qué le tienes miedo? Donde hay miedo y preocupación, hay ausencia de fe y confianza. Entonces, hay mucho que trabajar para adueñarte de ti mismo y adueñarte de tu libertad. ¿No te parece? Muy bien, entonces, todo esto que te platico tiene que ver con la libertad. Ahora la pregunta es, después de haber analizado estas situaciones, ¿qué tan libre estás siendo? ¿Qué tan libre estás logrando ser ante tu día a día, ante las decisiones de tu vida? Quiero pasar entonces a esta siguiente sección, que es justamente la de el placer de conocer, para ponerte un ejemplo de cómo sí se puede. Sí se puede ser libre independientemente a los obstáculos y a las condiciones que existan en tu vida. Y te voy a compartir un testimonio. @Valora Radio, @Valora Cruce de Vías. Quiero mandar saludos por aquí a... denme un segundo. Angélica Cruz, Angélica Mejía, Luis Bonifaz, Rosalía Pozos, Melinda Jiménez, Olga Cholico, a Dulce... híjole, tu nuevo apellido no me lo sé muy bien. Ajesa HG, Vanessa Suárez, Margarita Valderrama. Muchísimas gracias por reaccionar. Ayúdenos por favor a compartir. Necesitamos llegar a más personas y que escuchen este testimonio, que escuchen esta información que nos puede ayudar a conquistar esta libertad que todos estamos llamados a tener, a vivir en libertad y no presos de nuestras pasiones, no presos de nuestras enfermedades, en los que verdaderamente pues estamos quizás llegando a perder nuestra libertad interior porque nos vamos apagando pensando que nuestra libertad estaba en ser sanos por completo y no tener alguna situación de enfermedad y de salud en nuestra vida, cuando en realidad es todo lo contrario. En la enfermedad, en la prisión puedes encontrar tu libertad, porque Dios permite las tormentas para bendecir. Y muchas veces ahí es donde verdaderamente encontramos esa libertad a la luz de la verdad. Muy bien, pues entonces continuamos teniendo el placer de conocer este testimonio y después nos vamos a ir a tregua para compartirte algunas recomendaciones muy concretas de qué podemos empezar a hacer distinto. Continuamos. Los encuentros espontáneos son los mejores. ¿Y qué crees? Un personaje acaba de abordar historias impresionantes que nos incitan a hacer lo imposible. ¿Algún asiento disponible? El placer de conocer. Te quiero platicar el testimonio de una personita, es anónimo por supuesto. Hace algunos años hacíamos un apostolado a la penal de Puente Grande. Esa penal es pues una prisión que hay pues de hombres y de mujeres aquí en Guadalajara, en Jalisco mejor dicho. Y bueno, pues justamente en esos apostolados me tocó conocer a una persona que lamentablemente pues era cómplice en robos a casa habitación y en robos pues sí, principalmente a casa habitación. Ella se encargaba de manejar, era todo lo que hacía en la camioneta donde otras personas subían las cosas que se robaban. Bueno, pues justamente ella simplemente manejaba, era chofer, ¿no? Una señora lo hacía porque necesitaba el dinero y entonces pues tenía que mantener a sus hijos y demás.
Y bueno, pues ella decide pues tomar esa opción como un trabajo, ¿no? La agarran, pues por supuesto la meten a la cárcel, le dan una condena de muchos años que le pesa bastante. Y entonces ella pues se acerca a Dios. Y ella nos platicaba en su testimonio que ella verdaderamente en la penal fue donde verdaderamente se volvió libre. Ella agradecía el haber entrado a la penal, el que la hubieran aprendido, porque fue cuando verdaderamente conoció a Dios y conoció lo que es ser libre interiormente. Estando condicionada en su libertad exterior fue donde descubrió y conquistó su libertad interior, porque fue donde ella decidió hacer las cosas distintas, ella decidió y eligió el bien verdadero por excelencia, que es el amor, que es Dios, que es este Jesucristo, camino, verdad y vida, ¿no? Entonces, esta persona nos platicaba que ella agradecía porque no sabía si no la hubieran apresado, si ella seguiría viva ahí afuera, porque eran ambientes muy tremendos y definitivamente había personas que ella conocía que ya habían fallecido en medio de alguna situación, de algún robo, de alguna experiencia de vida, ¿no? Entonces, tremendo que personas que están en prisión puedan enseñarnos a nosotros cómo ser libres interiormente, porque ese libre albedrío, esa conquista, es lo que nos lleva a ser libres y a ser congruentes con nuestra dignidad. La libertad es la medida de la dignidad y de la grandeza del hombre, decía San Juan Pablo II. La libertad es la medida de la dignidad y de la grandeza del hombre. Si tenemos una libertad pequeña, si nos sentimos presos, pues entonces quizás también estamos mermando nuestra dignidad, nuestra valía, nuestra grandeza. Estamos no llegando tan lejos como podríamos llegar con estos dones y talentos que nos fueron prestados para ser multiplicados. ¿Qué te parece? Entonces, este autodeterminarme, es decir, elijo el bien verdadero para autodeterminarme, elegir hacia dónde voy, nos puede llevar a trascender y a dejar huella. Nos puede ayudar a lograr este mayor imperio que es gobernarme a mí mismo y entonces contagiar al otro. Cuando tú estás logrando, estás también inspirando. Cuando tú estás logrando, estás también inspirando al otro a lograr. Quiero irme a tregua. Este fue un testimonio real que definitivamente nos tiene que confrontar a ti y a mí, a preguntarnos qué tan libres estamos siendo verdaderamente. ¿Qué tan libres estamos siendo en nuestro actuar y decidir? ¿No? Muy bien, pues entonces vamos a continuar con la tregua del día de hoy para cerrar con la maleta del abuelo y dejarte tarea, porque hay mucho que podemos aprender, ¿sale? Y podemos profundizar en el tema. Muy bien, entonces vamos con la tregua del día de hoy para pues continuar y casi cerrar nuestro programa. Soy Jessica Lleros, estás escuchando Cruce de Vías a través de Valora Radio. Quédate conmigo. Elvia Hernández, gracias, un bonito programa, me encanta, Elvia, gracias a ti. Por favor, Elvia, Mari, Petra, Roger, todos, ayúdenos a compartir este video. Denle clic a la flechita que está aquí abajo para compartir, porque tenemos que llegar a más personas que definitivamente, seguramente están viviendo presos de algo, esclavos de algo, quizás del pecado que no pueden soltar, de la adicción que no pueden soltar. Y si descubren que tienen una libertad interior latente, que está queriendo ser plena, bueno, pues pueden hacer cambios. Continuamos entonces. Deja de pelearte con la vida diaria. Escucha estos prácticos consejos y consigue tu boleto directo al éxito. Aquí está la tregua del día. Pues entonces tenemos dos formas de visualizar este panorama de la libertad para empezar a actuar. Si nosotros somos conscientes de que podemos ser libres, de que estamos llamados a ser libres, pero no actuamos, pues entonces no estamos descubriendo nuestra libertad. El hombre descubre su libertad cuando actúa, y son 3 pasos para actuar en una real libertad.
a la luz de la verdad. Y es, número 1, la deliberación. Pensar, ¿qué voy a hacer? Y esto es utilizar nuestra inteligencia, esta dimensión que todos tenemos. Tenemos que usar nuestra inteligencia para identificar y discernir los bienes verdaderos de los que no lo son. O los bienes, todavía más difícil, los bienes verdaderos y los bienes no verdaderos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que elegir lo mejor entre lo bueno, como ya te lo había mencionado. Entonces, elegir a la luz de la verdad es un requisito indispensable para hacerlo. Y aquí es donde te voy a decir cuál es la clave para poder conocer qué es lo verdadero, porque puedes decir, y hoy en día vivimos en un mundo muy relativo. Oye, yo pienso que es negro, tú piensas que es blanco, y los dos estamos bien. Eso es lo que nos dice el mundo. A ver, si tú piensas que es negro y yo pienso que es blanco, pues ahí muere, no pasa nada. ¿Para qué nos ponemos a discutir? Son dos verdades y está bien. Pero verdad solo hay una. Y ahí es donde tenemos que evitar caer en la trampa del mundo. Verdad solo hay una. ¿Y cuál es la verdad? Jesucristo. Jesucristo es la verdad. Jesucristo, que vino como Dios a hacerse hombre, nos indica hacia dónde va la cosa. ¿Cuál es la verdad? Y la verdad es el amor en toda la expresión, el amor que implica decisión y sacrificio, el amor que implica renuncias también. Ahí está la verdad, porque verdad solo hay una, y es Jesucristo. Entonces, la deliberación tendría que ser a la luz de nuestra fe. Y aquí es donde entra la elección. Una vez que deliberamos, que no nos dejamos llevar por el primero actúo y luego pienso, entonces elegimos. Yo elijo a la luz de una jerarquía de valores que ya tendría que estar, por supuesto, bien cimentada en la verdad. Me elijo a mí mismo como una persona que elige ser feliz, no como una persona que se endiosa y entonces dice primero yo y luego a ver si caben los demás. No, como una persona que sabe y elige ser feliz, trascender. Entonces es donde te das cuenta de que elegir el bien verdadero, aunque no sea lo que más te apetezca, es elegirte a ti. Es elegirte a ti como persona digna, persona que está llamada a ser feliz. Y entonces aquí es donde tenemos que hacer que nuestra fe y nuestra razón empaten en la decisión. Porque hay por aquí una frase que me encanta y es justamente que la verdad, la fe va a entrar a iluminar lo que la razón ya descubrió. Cuando tu razón descubre que lo que verdaderamente vale la pena implica sacrificio, implica renuncia, implica elegirme a mí mismo desde mi esencia y no desde mi placer, desde mi bienestar y no desde mi placer, bueno, pues entonces es donde la fe va a entrar a confirmarlo, porque la iglesia como madre y maestra milenaria viene a darnos estos mandamientos como consejos, ¿no? Y entonces esta elección de seguir los mandamientos de Jesucristo, que es la verdad, el camino y la vida, pues entonces nos va a llevar a ser libres, porque vamos a ser congruentes con nuestra esencia, con nuestro diseño natural. Y entonces descubrimos que después de deliberar a la luz de Jesús, de la verdad, vamos a poder elegir a la luz de la fe y la razón, porque no están peleadas, y el catolicismo es uno de los grandes caminos, el camino más fácil, diría yo, para conectar la fe y la razón. Y entonces, después, ser capaces de actuar, accionar, que esta es la máxima expresión de la libertad. Cuando yo actúo después de una consciente deliberación, una responsable elección para actuar en congruencia con mi fe, con mis convicciones, con mi ser, persona. ¿Qué tal? 3 pasos: deliberar con información correcta, con las bases correctas, a la luz de la verdad que es Jesucristo.
elegir conectando fe y razón y actuar con responsabilidad. ¿Qué significa esto? Responder al otro. Responder al otro no es dejarme llevar por mis reacciones, por mis impulsos. Es conocer la verdad, proponer la verdad y dejar a la otra persona en libertad. Es responder a la necesidad del otro. Es la pedagogía del amor de Jesús y no la imposición de la ley antes de Jesús. Es proponer con la pedagogía del amor de Jesús y no imponer desde la ley, sin razones y sin caridad. ¿Qué te parece eso? Como esposa creo que nos puede servir mucho. Yo propongo, yo te digo, mira, creo que va por acá. Decides que no, es tu decisión, es tu libertad, no tengo que controlar, pero la persona ya no se va a quedar igual después de eso. Y entonces te das cuenta de que la libertad no es algo que te invita a hacer lo que tú quieres, sino a responsablemente saberte libre de responder a tu conciencia adecuada a la ley. Tu conciencia que se adecua a la ley. Y no solamente a la ley civil, porque lamentablemente estamos muy corrompidos. El aborto ya se permite, se le llama matrimonio a lo que no es. Pero a la luz de la ley divina y de la ley natural, podemos descubrir la verdad con la que tenemos que actuar en responsabilidad. Entonces, auténticamente libre es cuando se desvelan todas las opciones antes de tomar tu decisión, antes de elegir. Es decir, tenemos que conocer para ser libres. Si no conocemos, si somos ignorantes, no estamos siendo libres. Y eso aplica en todo. En nuestra fe, en nuestro trabajo, en nuestra labor como esposa. Si no conoces sus necesidades, no estás actuando en libertad y por amor. Entonces, deliberar, Margarita García, deliberar, elegir y actuar. Deliberar, ¿qué voy a hacer? Elegir, ¿qué elijo hacer? Y actuar, que el actuar es la máxima expresión de la libertad. ¿Qué te parece? Me encanta, dice por aquí Rosalía Pozo. Sigo siempre aprendiendo. Gracias. Gracias a ti, Rosalía. Gracias a ti, Rosalía. Gracias, Margarita. Gracias a todos ustedes. Y quiero invitarles antes de cerrar con la maleta del abuelo a que nos ayuden a compartir. Son 9 las personas que ya compartieron, pero son 20 las que reaccionaron. 20 personas las que reaccionaron, 9 las que compartieron. Por favor, comparte estos contenidos. Hay que compartir información que suma a nuestra persona, no la noticia y el chisme que luego encontramos en redes. ¿Sale? Muy bien, nos vamos a cerrar con la maleta del abuelo y no voy a mandar a cortinilla porque se nos está acabando el tiempo. Quiero invitarte a 3 cosas. A ver 2 películas y a leer una encíclica. No está tan sencilla, pero vale la pena. La encíclica Veritatis Splendor. Veritatis Splendor, la luz de la verdad. Esta encíclica que definitivamente vale la pena leer porque ahí es donde encontramos la respuesta a cómo nuestra conciencia, que es esta vocecita interior, nos puede decir aquello que es verdadero y que nos va a llevar a la libertad. Y la libertad que nos va a llevar a la felicidad. Veritatis Splendor, encíclica de San Juan Pablo II. ¿Sale? Y las 2 películas que te quiero recomendar son las siguientes. Es 5 panes y 2 peces, 5 panes y 2 peces y Testigos de Esperanza. Hablan de la libertad interior, la libertad verdadera, la libertad a la que tú y yo estamos llamados. Te había dicho que iba a retomar el tema del llamado. Jesús, que es la verdad, nos llama a la verdad. Cuando nosotros seguimos el llamado a la verdad, que es descubrir quién soy yo y para qué estoy llamada, a qué vine a este mundo, qué es lo que Dios me pide, entonces estoy siendo fiel a mí mismo, fiel a Dios y estoy llenándome de esa libertad que va a contagiar al otro de felicidad y que a su vez me va a regresar felicidad a mí. Es una fórmula que suena compleja, no es menos compleja de lo que suena, pero tampoco es imposible.
y ya estamos empezando a vencer la ignorancia y por ello estamos logrando ser más libres. Gracias de corazón a todos. ¿Dónde se encuentran las películas? Bueno, pues esa sí te la debo, Margarita. La encíclica sí la puedes encontrar en internet. Voy a poner el link aquí y quiero mandar saludos a Lupita Escobar Anguiano. Dios te bendiga. Muchas gracias. Pongo el link de la encíclica para que la lean. Invoquen al Espíritu Santo antes. Vayan paso a paso. Pregunten esas dudas al sacerdote que más le tengan confianza. Y bueno, descubramos la verdad en la que nos podemos deleitar. Soy Jessica Lleros. Nos estamos escuchando el próximo martes a las 9 de la mañana. Ha sido un placer, un regocijo y una alegría. Hasta la próxima. Quédense en Valora Radio con Asesoría Familiar, el siguiente programa, y sean felices.